iglesia de Dios. Bueno, ¿qué tienen el pueblo judío? ¿Qué tiene el pueblo judío que no tienen los demás? Eso es lo que yo me pregunto. Vamos a ver el primer panorama acerca de los judíos. Vamos a Romanos capítulo 3. Yo sé que vamos a ver algunas citas bíblicas, hermanos, pero por favor no se me mareen, pongan atención. Romanos capítulo 3. Fíjense bien, los vamos a ir anotando aquí. Son 7 cosas, hermanos, que tiene el pueblo de Israel que ningún otro pueblo tiene. Fíjense bien, vamos a leer Romanos capítulo 3, verso 1 y 2. Dice, ¿qué pues tiene más el judío o qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Lo primero, ciertamente, ¿qué dice ahí? Que la palabra de Dios les ha sido confiada. Bueno, ahí encontramos, vamos a leer hasta el 3. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, la incredulidad de ellos habrá hecho vana la verdad de Dios. Bueno, aquí encontramos uno que se les ha sido confiada. Uno. Palabra. Ese es lo primero que tiene el pueblo de Israel. Voy a mover un poquito esto, hermanos, porque me estoy moviendo y no me vaya a endrogar después. Disculpen. Bueno, este es el primer dato, este es el primer panorama. El pueblo judío se le ha confiado la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos saber eso? Vamos a Miqueas capítulo 7. Miqueas, si alguien lo encuentra, hermanos, Miqueas capítulo 7, verso 20, también ayúdenme. Fíjense bien, yo creo que la palabra de Dios, hemos dicho en el Salmo 119, 142, dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley, ¿qué dice? ¿Y tu ley es qué? ¿Verdad? Y tu ley es la verdad. Ahora, al pueblo de Israel se les ha confiado la palabra, se les ha confiado, de cierta manera, la verdad. Y dice el verso 20 de Miqueas capítulo 7, ¿estamos ahí? Sí, dice, otorgarás a Jacob la verdad y a Abraham la misericordia que tú juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Bueno, se les ha otorgado a ellos la verdad, se les ha otorgado la palabra. Y no quiero adelantarme mucho, yo sé que se están preguntando, ¿a qué vale, hermano, con esto? Pero es interesante, hermanos, quiero que vayamos viendo cómo el Señor le ha dado, por ser solamente su pueblo, por solamente ser su pueblo desde el principio elegido, les ha otorgado cosas que a muchos otros pueblos no se les ha dado. Y ahorita vamos a ver, ahorita vamos a llegar, y quiero que con el comentario del apóstol Pablo en Primera de Corintios que leímos, quiero que desglosemos a los judíos, a los gentiles, y vamos a ver también la iglesia de Dios. ¿Están de acuerdo? Bueno, vamos a ir acercando poco a poquito. También, hermanos, como otra forma de ampliar este panorama, en Isaías capítulo 25, vaya conmigo. Isaías 25, son versos tal vez cortitos, hermanos, que nos van a ir ampliando poco a poco la visión. Los consejos antiguos es la verdad firme de este pueblo judío. Consejos que vienen de tiempos inmemorables, hermanos, desde Adán. Todos estos consejos son la verdad, incluye ahí la palabra de Dios y esos consejos, porque, hermanos, antes posiblemente Adán no tenía dónde escribir, y la historia se fue pasando de generación en generación. Entonces, pues es lo que se cree. Pero vaya conmigo, Isaías 25:1. Yo todavía no lo encuentro. ¿Alguien lo leyó? ¿Alguien lo encontró, perdón?
Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Amén. Fíjense bien, entonces, esto afirma, hermanos, con el profeta Isaías, afirma que, bueno, él está alabando al Señor, está agradeciendo por algo, ¿verdad? Pero también está afirmando los consejos antiguos, la verdad está firme. ¿La verdad de qué? La verdad de Dios, la palabra de Dios está firme. Entonces, todas esas citas bíblicas es para mostrar cómo la palabra de Dios se le ha sido otorgada al pueblo judío. Estamos viendo al pueblo judío. ¿Sí? Ahorita estamos con ellos. Bueno, ¿qué otra cosa? Son 7, hermanos, ¿eh? ¿Qué otra cosa se le ha dado al Señor? Vamos a Éxodo capítulo 4. Voy un poquito rápido, hermanos, porque hay, bueno, son más dos, que es la iglesia de Dios y los judíos, pero hay dos que hay que ver mucho, muchas citas bíblicas o algunas citas bíblicas, pues voy un poquito rápido para verlas rápido y poder llegar a la iglesia de Dios, si no nos va a dar tiempo. Entonces, les dije, Éxodo, capítulo 4, verso 22, el que lo tenga, yo todavía no llego. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ándele. Fíjense bien. Y dirás a Israel, ¿qué querrá decir con esto? Con su primogénito. También los ha adoptado, ¿verdad? Entonces, con este encontramos, tienen adopción por parte de Dios, llamándole mi primogénito. Aunque realmente el primogénito es el Hijo de Dios, pero Él los adopta como su primer pueblo, ¿verdad? Entonces, con esto quiere decir que Él los adopta. Dice, Israel es mi hijo, mi primogénito, el primero ¿de qué? De sus pueblos, ¿verdad? Y de allá el Señor comenzó a sacarlos de cada cosa que se metían. Entonces los adopta como su hijo. Pero ¿qué más tiene el pueblo de Israel? Solamente vamos a ir viendo una sola cita, incluso en algunos dos. ¿Qué otra cosa tiene el pueblo de Israel? Tiene gloria. Vamos a Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4, hermanos. Versos del 5 al 7. Son cortitos, hermanos, estos versos, pero que les digo, vamos a ir viendo cómo nos arrojan qué es lo que tiene el pueblo de Israel. Dice verso 5, síganme con su vista, dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y derechos como el Eterno mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual estáis para poseerla. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande que es esta. Verso 7, porque qué gente grande hay que tenga los dioses cercanos así, como lo está el Eterno nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Entonces, hermanos, el Señor estaba siempre cerca de ellos, siempre. Y eso los puso en la gloria, hermanos. Entonces, al pueblo de Israel se les ha sido otorgada la gloria. ¿Por qué? Porque tuvieron la presencia de, aquí voy a poner la presencia de Dios. Tuvieron la presencia de Dios caminando de su mano, hermanos. Y eso es algo muy glorioso para el pueblo de Israel. Y nosotros también. El Señor nos acompaña aquí, hermanos. Y eso es algo glorioso, poder sentir su amor, poder sentir su presencia en su pueblo, hermanos. Ahora imaginen cuánta gloria tenía el pueblo de Israel, que nada más, lo único que les faltaba
al Señor era aparecerse en persona y decirles: yo soy el que soy, como les dijo allá antes de entregarles los 10 mandamientos, ¿verdad? Yo soy el que soy. Y solamente eso le faltaba, hermanos. Pero el pueblo de Israel se le fue otorgada gloria de esta manera por tener a Dios tan cerca, hermanos, tan cerca. Incluso se le dio gloria a Moisés particular por haberle podido ver la espalda al Señor Jesucristo. Imagínense, eso es parte de gloria, hermanos. Eso es parte de la gloria. Y vamos en el número 3. Entonces, bueno, ¿qué más tiene el pueblo de Israel? Número 4. Vamos a Génesis capítulo 17. Génesis 17, mis hermanos. Nada más que está un poquito larga esta cita bíblica. La vamos a leer. En Génesis vamos a encontrar que el pueblo de Israel, me les voy a adelantar, viene el pacto. Viene el pacto. Desde el verso 1, hermanos, sígame. Génesis 17, verso 1 hasta el 19, le vamos a parar. Dice: siendo Abraham de 89 años, aparecióle el Eterno y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y multiplicaré en mucho, en gran manera. Entonces Abraham cayó sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: yo he aquí mi pacto contigo, serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por parte de muchedumbre de gentes. Y multiplicaré en mucho, en gran manera, y te pondré en gentes, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, o yo y tú, ¿verdad? Y tu simiente después de ti, en sus generaciones, por alianza perpetua, para hacerte a ti por Dios y a tu simiente después de ti. Y te daré a ti y a tu simiente después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Perdón, verso 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham, ya es Abraham: tú empero guardarás mi pacto, tú y tu simiente después de ti por sus generaciones. Este será mi pacto que guardares entre mí y vosotros, y vuestro Tu descendencia. Dios mío, me perdí, hermanos. Verso 10. Este será mi pacto que guardares entre mí y vosotros, y tu simiente después de ti. Gracias, hermanos. Será circuncidado todo. Es que se me llenó el ojo de una lágrima, y por eso me perdí un poquito. Y todo varón de entre vosotros. Verso 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y a la edad de 8 años, de 8 días, será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. Tenía un papelito aquí. La luz me hace que me den un poco de lágrimas y me llenan los ojos de gloria. Dice verso 12: y a la edad de 8 años, de 8 días, será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido de la casa, muchas gracias, de la casa y el comprado a dinero de cualquier extranjero que no fuere de su simiente. Verso 13: debe ser circuncidado el nacido en su casa, el nacido en tu casa, le está diciendo a Moisés, en tu casa, y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne para alianza perpetua, dice ahí. Y el varón circunciso que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será, ¿qué dice ahí? Borrada de su pueblo. Ha violado mi pacto.
Dijo también Dios a Abraham: y Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y bendecirla he, y también te daré de ella hijo. ¿Sí? La bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos serán de ella. Entonces Abraham cayó sobre su rostro y rióse, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de parir. Dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Y respondió Dios: ciertamente Sara su mujer te parirá un hijo, y llamará su nombre Isaac, y conformaré mi pacto con él por la alianza perpetua para su simiente después de él. ¿Qué es lo que le entrega aquí el Señor a Abraham, hermanos? A Abraham. Un pacto que está durando, que dura ¿para cuándo? Hasta que Él venga. Hasta que Él venga nuevamente. No se lo dice ahí, pero hermanos, eso para siempre, es de generación en generación. Y el pacto era, bueno, tenía una circuncisión que no vamos a entrar mucho en detalle, pero tiene un pacto, hermanos, con Dios. Y ese pacto, hermanos, se lo hizo aquel hombre que comenzó un pueblo que iba a ser elegido, o que era elegido por Dios. Y ese hombre, hermanos, hizo un pacto con Dios. Imagínese un pacto usted con Dios de esa manera. La gran responsabilidad con dos hijos, hermanos. Con dos hijos, la gran responsabilidad que tenía el pobre de Abraham ahí para poder llevar a cabo este pacto. Entonces, es muy grande lo que hace el Señor con Abraham en este pacto, en este acuerdo. Ahora, ¿qué más tiene el pueblo de Israel? Número 5. Número 5. Son 7, hermanos, ya casi acabamos los primeros. ¿Sí? Bueno, se lo dejo. Vamos a Deuteronomio capítulo 5. ¿Qué encontramos en Deuteronomio capítulo 5, hermanos? Del 6 al... ¿Saben que yo sé que usted ya se lo sabe? Yo sé que usted se lo sabe. Pero al verlos aquí, incluso en dónde más nos encontramos, más bien debí de haberles preguntado al revés, llevándolos a Éxodo 20 y preguntarlos dónde más nos encontrábamos. Entonces se les ha dado, hermanos, al pueblo de Israel, para no tener mucha explicación con esto, porque yo sé que usted lo entiende, se les ha dado ¿qué? ¿Cómo se le llama? Otra forma de llamarle a los 10 mandamientos. La data de la ley. Muy bien. Entonces les ha confiado data. Ay, hermano, disculpen mi orfía feo, La data de la ley. Entonces los encontramos en Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Y ya saben, todos los sábados, sábado con sábado, incluso nosotros también los leemos. ¿Por qué? Porque también el Señor a nosotros nos ha adoptado. Pero ya me quiero saltar, pero no. Vamos a concentrarnos. ¿Qué más tiene? Número 6. ¿Qué más tiene el pueblo? Ya casi acabamos con el pueblo de Israel, hermanos. ¿Qué más tendrá el pueblo de Israel? Aparte, a ver, quiero que me ayuden un poquito. Yo ya les dije 5 cosas. Piensen, ayúdenme a pensar más bien. Ellos tienen la palabra de Dios, se les ha sido confiada. Han tenido adopción, han sido adoptados por Dios, porque fue el pueblo elegido. Les llamó mi primogénito, mi pueblo primogénito. Acuérdense que lo vimos en Isaías. No, en Miqueas. Tiene también la gloria. ¿Por qué? Porque estuvieron en la presencia de Dios todo el pueblo, hermanos. Y no me diga que no, porque
En la noche había una columna de fuego que los calentaba, imagínense. En el desierto los mantenía calientito. Y en la mañana, hermanos, una nube gigante ahí para cubrirlos del sol, imagínense. Hermanos, yo en una ocasión, se los voy a contar porque es una experiencia muy hermosa. En una ocasión, hermanos, estaba en un piso, trabajando en un piso, me parece, me queda entre 16, 18, último piso de una escuela. Y íbamos a poner un techo, el último techo. Estábamos haciendo el piso donde iba a ser un gimnasio. Y estábamos poniendo como estos de metal, pero que son cuadrados, ¿verdad? Estábamos poniendo de esos, les estábamos ayudando a colocarlos. Y tenía a un amigo a un lado mío que se llama Oscar. Gracias a Dios pertenece también a nuestra iglesia de Dios. Por ese mismo instante, hermanos, ¿sabe por qué? Porque era un calor, hermanos, tremendo, no había nubes, estaba el sol así, hermanos, así arriba de nosotros el sol, dándonos, pero de frente, así, arriba, así. Y yo le decía, y cada 5 o 10 minutos nos aventaban un agua para estar tomando, pero teníamos que subir todas esas vigas grandes, hermano. Entonces, en una de esas, nos pasan la viga grande, la acomodamos, y yo para moverme, como estaba un poco alto, para moverme, me puse en mis rodillas, y ya cuando iba con mis rodillas, no solamente me agarré así en mis rodillas, me agarré ese gran, ¿cómo se le llama? Ese gran metal, me acomodé así para no caerme, volteé hacia arriba y dije, Señor, cerré los ojos, cuando volteé hacia arriba dije, Señor, no nos mandes no te pedimos señal, solamente un pedacito de nube, Señor. Pero yo todavía, o sea, en cierta forma lo hice no por buscar una respuesta, hermanos, sino porque yo me sentía ya cansado y el sol estaba así. A veces el Señor, hermanos, ve nuestras necesidades y lo único que necesitamos es decirlo. O sea, ya explótalo. Y cuando yo lo dije, hermanos, abrí mis ojos. Y estaba mi amigo Oscar, hermanos. Él no me va a dejar mentir, me va a dejar mentir. Nuestro hermano Oscar estaba a unos metros míos y me dice, yo vi lo que hiciste. Y 5 minutos después, hermanos, arriba de nosotros se empezó a formar una nube. ¿Y sabe qué es lo que pasó? Lo más asombroso, que en la orilla del edificio se veía la luz del sol. O sea, nada más nos estaba tapando a nosotros, hermano. Imagínense, yo sentí, hermanos, que el Señor, pero me abrazó. ¿Y sabe qué me dijo, hermanos, allá? Mi hermano Oscar me dijo, yo quiero servir al Dios que tú sirves. Y desde ese día, hermanos, Él se convirtió. Y ha sido para mí, hermanos, una experiencia maravillosa que el Señor me haya contestado en ese mismo instante. Imagine para el pueblo judío, hermano, tener esta gloria. Yo sentí un pedacito de la gloria de Dios al verme sufriendo por el calor, hermano. Ahora imagine el pueblo de Dios teniendo toda su gloria y todo su esplendor día y noche, hermano. Yo no podía, solamente salían lágrimas de mis ojos y llorando estaba trabajando, hermano, en serio. Desde ese momento me dijo mi compañero, yo quiero servir al Dios que tú sirves. Hermanos, a veces Dios nos actúa de esta manera, ¿para qué? No solamente para que su pueblo tenga esto, para que su pueblo elegido, porque me estoy ahorita refiriendo a su pueblo judío. No solamente para esto, sino para que todas las cosas escritas o que fueron escritas para nuestra enseñanza, ¿qué? Fueron escritas, hermano. Y de la misma manera el Señor va a estar dando a nosotros gloria, pero tiene que confiar en Él. El Señor lo hizo por mí, tal vez no, tal vez lo hizo por el que se iba a convertir, tal vez no lo hizo por mí, y vio la necesidad más grande de Él, que era Cristo. Qué hermoso. El pueblo de Israel tenía la presencia de Dios día y noche, hermanos. Bueno, también tuvo el pacto, tiene la data de la ley, o sea, tiene los 10 mandamientos. ¿Y qué más? ¿Qué más tendrá?
Pregúntese lo que se les ocurra, hermanos. El chiste es participar. Las promesas. ¿Promesas? Muy bien, pero es promesas, entra en el pacto, ¿no? La data de la ley, ¿qué nos hará falta, hermanos? Les hace falta Jesús, pero espérenme, ya me acabó la predicación. No, está cierto, hermano, no es cierto. Bueno, ellos también tienen el culto. El culto, se los voy a decir, pero no se las voy a pasar después, otro día. Por eso hay que ir tomando notas, hermanos, ¿eh? Bueno, el pueblo de Israel también tiene culto. Vamos a ir, y estos cultos eran más como sacrificios, hermanos, ofrendas, diezmos, festividades, las festividades que tienen todos los judíos. Vamos a Nehemías capítulo 8. Híjole, también está un poquito largo, vamos rapidito. Nehemías Nehemías 8, verso 1 a 12, también lo vamos a procurar. ¿Saben qué? Para seguir participando, porque ya me gustó que me participen, quiero que dos hermanos se pongan de pie y uno lea alternadamente, uno lea uno y otros dos, así hasta los dos mismos llegar al verso 12 y lo leen juntos. ¿Quién dijo yo, hermanos? Entonces todo el pueblo con un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley y de Moisés, la cual mandó Jehová a Israel. ¿Algún otro que nos ayude? Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres entendidos, que los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ellos, y contra él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Azum, Albadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro de ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y como lo abrió todo el pueblo estuvo atónito. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y Jesúa, Ibani, Sedecías, Jamía, Cub, Sertía, Odías, Masías, Selita, Azarías, Isabel, Anán, Caí, Pedaía, levitas hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Hasta el 12, hermano. Hasta entonces, ok. Y Nehemías, el Tiglasata y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, todos entristezcad y lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras, beber vino dulce y enviar porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: Callad, que es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les había enseñado. Gracias, hermanos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Nos dimos cuenta? ¿Quién estaba enfrente de un púlpito? Dice que se habían hecho un púlpito. Esdras, que se hicieron enfrente de un púlpito. Y les voy a explicar en bien poquitas palabras, hermanos. Todos los nombres ahí, para no repetirlos, se los voy a poner en ejemplo. Y estaba el hermano Daniel Valle aquí, y la hermana Ari allá, y la hermana Evelyn aquí, y el hermano Lázaro allá. ¿Qué estaban haciendo, hermanos? Nada más hay que cambiarle los nombres. Estaban teniendo un culto.
porque había alguien en el púlpito. Y ese púlpito, en ese púlpito Nehemías les estaba enseñando, les estaba haciendo entender las cosas. O sea, les estaba enseñando, les estaba predicando. Y Nehemías, bueno, fue un profeta, pero les enseñaba también. ¿Y dónde estaban? En el culto, hermano. Por eso ellos tienen el culto también. Tienen culto. Vamos a ver otra cita bíblica también. En Lucas, fíjese bien, Lucas, yo sé que este es un evangelio, pero nos vamos hasta Lucas. Lucas 4, 16. Sí, lo que acabamos de leer, hermanos, fue precisamente, exactamente un culto, lo que leyeron mis hermanos. Estaban teniendo culto en la iglesia, hermanos. En una sinagoga, pues ellos le llamaban sinagoga. Bueno, entonces, dijimos Lucas capítulo 4, versos 16 en adelante. Sígame con su vista. Y vino a Nazaret, ¿estamos ahí, hermano? Dice, y vino a Nazaret donde había sido criado y entró conforme a su costumbre. ¿Quién? Señor Jesucristo. El día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer, y fuele dado el libro del profeta Isaías. Y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. Vamos a leer hasta el 21. Dice: para predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y sentóse, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿En quién? En Jesús. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Enseñando también, estaba predicando. Y cuando terminó de leer el rollo, dice que lo enrolló de vuelta y se lo dio ¿a quién? Al ministro. Quiere decir que había un pastor, que había un ministro ahí que administraba. Y mientras caminaba, todo el mundo lo seguía con su vista, como diciendo: ¿quién es? ¿Quién es este que enseña estas cosas? ¿Verdad? Entonces al final les dice, en el verso 21 ya al final dice: enrollando el libro dio al ministro y sentóse. No, es el verso... Yo he cumplido, así, 21. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Bueno, él les está diciendo: aquí estoy yo quien se va a cumplir. Pero bueno, estamos viendo solamente que ellos tienen culto, hermanos. Hasta cuando el Señor Jesucristo estuvo en nuestros días, el Señor, vemos que se metió a las sinagogas y predicaba en las sinagogas también. Él enseñaba en las sinagogas. Entonces el pueblo judío tiene, hermanos, el culto. Se les ha otorgado el culto. Y 7 y último, y vamos avanzando. ¿Qué más tendrá? ¿Sabe qué? Que mi hermano tenía razón. Mi hermano, no se lo quise decir para no alborotarlo, pero tiene razón mi hermano. El pueblo judío también tiene promesas. El pueblo judío tiene promesas. Génesis 12:1. Vamos allá, hermanos. Génesis capítulo 12, verso 1. Y más o menos ya vamos a la mitad. 12:1. Lo demás es un poco más rápido, hermanos. Fíjense bien. Así como el Señor los adoptó, les dio gloria, les otorgó la palabra de Dios, les ha dado un pacto, les ha dado la data de la ley. Que bueno, también aquí entran promesas del culto, les ha dado promesas. Dice el verso 1 y sígame en adelante. Pero Génesis 12:1 dice: pero el Eterno había dicho a Abraham,
vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendeciré y agrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren bendeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, ¿qué le promete el Señor a Abraham? Que iba a ser una nación muy grande de él. Entonces le da promesa. Pero ¿por qué a Abraham pertenecía al pueblo judío? Pues si de él venimos. De él viene todo el pueblo judío. ¿No? Pero era un hebreo, ¿verdad? Él fue elegido también por Dios. Por eso entra a una adopción. Porque fue el primer hombre adoptado por Dios, que lo llamó su hijo, al que amó, al que creó, por eso entra esta promesa ahí con Adán. Entonces, hermano, el pueblo judío y todo lo que pertenece a Dios de este pueblo, aquí está resumido en muchas otras cosas más, pero esto es lo principal. Pudiéramos hablar de otras cosas que también tienen, pero esto es lo principal. Ahora, dijimos al principio en 1 Corintios capítulo 10 verso 32 que el apóstol Pablo ¿cómo que le dijimos? Pronuncia el globo terráqueo, o lo divide el globo terráqueo en tres partes: pueblo judío, ¿qué más? Gentiles. A ver, vuélvame a leer 1 Corintios capítulo 10 verso 32, que eran judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Ahora, ¿qué tendrán los gentiles? Ahí sí, hermanos. Bueno, ¿qué cosas tienen los gentiles? Desde el tiempo antiguo hasta la era moderna, hermanos, déjenme decirles que los gentiles no tienen nada. No tienen nada. Solamente tienen idolatría y no tienen a Dios. Por eso nosotros decimos que éramos gentiles, porque a lo mejor no éramos idólatras, pero a lo mejor tampoco teníamos a Dios. Por eso decimos que éramos gentiles. Entonces, el apóstol Pablo habla a Tesalonicenses de una manera que nos abre también ¿cómo se llama? El panorama. Vaya a 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a ver qué encontramos allá. De Tesalonicenses capítulo 4 verso 13, hermanos, nada más. Dice así: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes serán esos que no tienen esperanza? Los necios que no quieren aceptar a Cristo, hermanos. Entonces, el apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, nos abre un poco más, hermanos, el panorama de decir: ¿por qué no tienen a esta gente, o los gentiles? ¿Por qué no tienen? Porque son tercos, porque no tienen esperanza, no quieren aceptar la esperanza, hermanos. Ahora, ¿por qué? Pues porque están cegados, ¿verdad? Vaya a Deuteronomio. Están cegados, tienen ídolos. Deuteronomio capítulo 4 verso 15, hermano. Disculpe si lo traigo de Génesis a Apocalipsis, pero es para que despierten, es para que no se duerman, esté atento siempre, ¿sí? Deuteronomio capítulo 4, hermanos, versos del 15 al 19. Alguien que me lo lea. 4, 15 al 19. Dice: guardad pues
mucho nuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de algún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que hay en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos de debajo de todos los cielos. Pero Hasta a ahí, vosotros, hermano. 19 está bien. Gracias. Fíjense bien, ¿y cuál es la enseñanza de esto, hermanos? Vimos que en Tesalonicenses les llama incrédulos, ¿verdad? Y estos incrédulos, ¿a quiénes sirven? A estos dioses. Ahora, a nosotros, hermanos, como enseñanza, nos da a no tener figura alguna, ninguna. Incluso, yo no sé si ustedes han visto, se los voy a dibujar, yo no sé si ustedes han... Ay, me robaron la luz. Yo no sé si... Yo no sé si ustedes han visto en los carros de algunos hermanos esta imagen. ¿Sí? ¿Y qué dice? Dice, figura de ningún animal que vaya arrastrando por la tierra, figura de pez. Fíjense bien. ¿Y qué es lo que tenemos ahí? Pez. Dice, figura de pez alguno que haya en agua debajo de la tierra. Hermanos, hasta estas cosas, hermanos, el Señor nos está diciendo ninguna figura, ninguna. Así que hay que tener cuidado con esto, porque si no sabemos de dónde proviene, qué es o por qué es o cuál es el propósito de eso, hermanos, no hagamos cosas que no conocemos. Entonces, si usted ha visto esto, hay otras imágenes, hermanos, que debemos de tener mucho cuidado. Esa es la enseñanza, hermanos, de esta cita bíblica. Pero estos son los gentiles, por eso pues, se hacen de cualquier cosa, hermanos, se hacen imágenes y dicen, ay, sí, esto es lo que me identifica ser cristiano. No, Señor, esto no le debe identificar que eso es, usted es cristiano. A usted le debe identificar otras cosas, que es hijo de Dios, que pertenece a la iglesia de Dios. Séptimo día, no voy a atrever a decir. A usted su luz debe de reflejarlo allá afuera. No esto, hermanos, que acabo de dibujar aquí. Eso no, eso está mal. Está diciendo la palabra de Dios en Deuteronomio 4, verso 18. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos también. Entonces, estos gentiles, hermanos, se hacen figura de cualquier cosa. Entonces, les llama, para el apóstol Pablo en Tesalonicenses les llama, ¿cómo dijimos? Incrédulos. Les llama incrédulos. Ahora vaya a Efesios 2, Efesios capítulo 2. Vamos a ver también qué consejo el apóstol Pablo le da a los hermanos de Asia, pues de Asia Menor. Efesios capítulo 2. Solamente es Efesios 2, versos 12 y 13, hermanos. Si alguien lo encuentra más rápido que yo también. No, 12 y 13. Capítulo 2, versos 12 y 13. En aquel tiempo estaba sin Cristo alejado de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza ni sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hermanos, está más que claro, es decir, vosotros estabais lejos, dice. Estabas lejos de Cristo. Y eso te hacía un gentil, estar lejos de Cristo, creyendo estas cosas que acabo de, que dibujé, que tenía que borrar, ¿no? Entonces, vosotros estabas lejos de Cristo, hermano, pero ahora
Ahora nosotros conocemos a Cristo y lo hemos aceptado como nuestro Salvador. Amén a eso. Y lo hemos aceptado como nuestro Salvador, porque ha sido nuestro Mesías, porque vino a morir por nosotros, hermanos. Y por eso hemos dejado de ser gentiles. Y como los gentiles, hermanos, son gente necia, ellos no alcanzan nada. Porque simplemente no quieren entender, porque se hacen sus imágenes, porque hacen lo que quieren, dicen lo que quieren y no aceptan a Cristo. Entonces este verso, hermanos, pues aunque ustedes estaban lejos, pero ahora tienen a Cristo. Les está diciendo Pablo a los hermanos de Asia Menor. Ellos estaban sin Dios, sin esperanza, ajenas de pensamientos. ¿Qué más dice? Lejos de Dios. Ustedes así estaban, pero ya no estáis así, dice. Una más. Vamos a Hechos capítulo 10, solamente para que quede claro, hermanos, que los gentiles no alcanzan, pero si se arrepienten, sí. Hechos capítulo 10, que había, no, Hechos, creí que era la que había leído mi hermano al principio, mi hermano Daniel, pero no es. Hechos 10, capítulo 10, versos 9 al 16, hermanos. Dice, y al día siguiente, yendo ellos su camino, llegando cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Dice, cerca de la hora de sexta, y aconteció que vino una grande hambre y quiso comer, pero mientras disponían, sobrevínole un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía un vaso como un gran lienzo atado de los cuatro cabos, era bajado a la tierra, y en el cual había de todos los animales cuadrúpedos en la tierra y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y volvió la voz hacia él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto fue hecho por 3 veces, y el vaso volvió a ser recogido en el cielo. ¿Cuál es la intención del Señor aquí al decirle: a ver, Pedro, mata y come? Dice: Señor, pero es que yo nunca he comido cosas inmundas. Y no le llames común a lo que ha hecho el Señor. ¿Por qué le llamas así? Pues, Señor, tengo hambre. Pues abre tus ojos. Abre tus ojos. Él tuvo un éxtasis porque tenía hambre, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que nos tiene aquí? Que incluso, hermanos, incluso hasta en la comida, uno siendo adoptado de Dios, respeta esas cosas, esa ley incluso. ¿Por qué? Porque el Señor querrá que no comamos estas cosas. Porque nos quiere sanos, no nos quiere ver. Yo creo que un padre ver a sus hijos enfermos nos duele hasta el alma, hermanos. Imagínense verlo a nuestros hijos sufriendo por lo que han comido. No. Pues de la misma manera, hermanos, hasta en eso los gentiles desobedecen, hasta en eso. No, si me como unos camaroncitos y esto y aquello, tantas cosas, unas carnitas y no sé qué. Entonces, hasta en eso los gentiles, hermanos, los que no conocen a Dios, los que no quieren ver a Dios, o los que no aceptan a Dios o su ley o su palabra, ellos no aceptan todas estas cosas, hermanos. Yo apuesto que usted haría lo mismo que el apóstol Pedro. Le dice: Pedro, ándale, levántate, come. No, Señor, pero yo nunca he comido eso. A lo mejor, no, ya usted sabiendo estas cosas, no le diría como al Señor: no he comido cosas inmundas. Pero sí le diría: Señor, yo nunca he comido eso, porque tú me has mandado a que lo entendiera para no comerlo. ¿Por qué? Porque lo hemos entendido. Y ahora los gentiles no hacen esto. Pero bueno, ahora la pregunta del millón: ¿qué tiene la iglesia de Dios, hermanos?
Yo sé que somos una iglesia que carecemos de muchas cosas, hermanos. Amén. Gloria a Dios, pero no se me adelante. Porque ya me acabó la predicación, pues. Como el hermano. No, no, pero falta. La iglesia de Dios, hermanos, carecemos de muchas cosas. Sí, hemos carecido de muchas cosas. Incluso nos hemos desviado un poquito, hermanos, como los gentiles, hablando mal de nuestros hermanos, viéndonos mal. Nos hemos desviado un poco, hermanos. Fíjese bien, vaya a Efesios capítulo 2. Hermanos, estoy por terminar. Les voy a dar los versos, hermanos. Les voy a dar los versos y por favor, prométame que en su casa los va a estudiar. ¿Qué le parece? ¿Sí? Porque el tiempo es corto, hermanos. Vaya a Efesios capítulo 2. Y si no, en otra ocasión les doy la segunda parte. Efesios capítulo 2, hermanos, lean, ayúdenme a leer el verso 13 al 15. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad y hacer la paz. ¿Fue del 13 al 15? Fíjense bien, más ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais que lejos, hermanos, habéis sido hechos cercanos a la sangre de ¿quién? De Cristo, hermanos. Ahí nos está contemplando a nosotros. ¿Por qué? Pues porque vino a morir por nosotros, hermanos. Ahí comienza la iglesia de Dios. A eso vino el Señor Jesucristo, a morir por todos nosotros y a comenzar una iglesia, su novia, su esposa, como le quiera llamar. Por eso vino el Señor y por eso ahora somos acercados a Él por la sangre de Cristo. Dice, mas ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y ahí comienza nuestra gracia, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribado la pared intermedia de separación. Muchas cosas nos separaron, hermanos, muchas cosas. Pero fíjense bien, el mismo Señor Jesucristo era judío. Dice su palabra que a los suyos vino, no le recibieron. ¿Y qué era lo que pasaba? Los judíos, bueno, el Señor buscaba paz entre su propia gente judía. Buscaba paz. ¿Qué le hicieron? Pues le arrebataron esa paz. Lo trataban de perro, lo trataban de animal. Pero incluso Jesús también les dijo serpiente de víboras, ¿verdad? Pero ellos a Él lo trataban también mal, de perro lo trataron. Entonces todos estos gentiles, hermanos, todo este gentío, eso es lo que hace. Por eso ellos no tienen nada de esto, nada tienen. Por eso, pero nosotros fuimos alcanzados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, quien vino a poner paz. ¿Paz en dónde? ¿En quién? Pues en su pueblo, en el pueblo adoptado que somos nosotros, hermanos. Vamos a Romanos 11, rapidito. Romanos capítulo 11, versos 23 al 28. ¿Ya estamos ahí? Dice, y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán ingeridos. Qué poderoso es Dios para volverlos a ingerir. Qué poderoso es Dios para volverlos a ingerir. Porque si tú eres cortado de la natural acebuche y contra natura fuiste ingerido en la buena oliva,
Dice, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán ingeridos en su oliva? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Hasta dónde dije? Hasta el 28. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad, y este es mi pacto con ellos, cuando quitare sus pecados. Así que, cuando al evangelio son enemigos por causa de vosotros, más cuanto a la elección son muy amados por causa de los padres. Fíjense bien, hay judíos, hermanos, que han creído en Cristo. Sí lo ha visto, sí ha habido, hermanos. Y de esos hermanos que han creído, porque hay hermanos judíos de la iglesia de Dios, de esos el Señor ha hecho dos. Vaya, juntó unos, y a los que nosotros nos adoptó nos llamó uno solo. Pero somos un pueblo diferente, hermanos. Somos un pueblo elegido por Dios. Ahora sí, eso solamente era para introducir la iglesia de Dios. Ahora, ¿qué es lo que tiene la iglesia de Dios, hermanos? Decía mi hermano, ¿tiene a Jesucristo? Sí, muy bien. Pero la iglesia de Dios también tiene todas estas cosas, hermanos. Vaya apuntando, bueno, si quiere apuntar. En la palabra de Dios, hermanos, se nos ha dado a nosotros también. ¿Por qué? Porque a mucha gente se le fue predicada la palabra de Dios, y eso lo encuentra. Bueno, léalo rapidito. Marcos 2:2. Ayúdenme a leerlo, por favor. Marcos 2:2, y lo vamos a ir señalando aquí en verde. ¿Qué tiene la iglesia de Dios? La palabra de Dios. ¿Qué dice Marcos 2:2, hermanos? O ayuden a buscar también Lucas 1:1, del 1 al 4. Marcos 2, solamente el verso 2, hermanos. Y luego se juntaron a él muchos que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaron la palabra. La palabra de Dios, hermanos. ¿En dónde se predicaba? En las sinagogas. ¿Qué dice Lucas 1, del 1 al 4, hermano? Habiendo muchos tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia, escribirlas por orden o buen Teófilo, para que conozcan la seguridad de las cosas en las cuales han sido enseñadas. Las cosas las cuales han sido enseñadas. O sea que se nos ha enseñado, hermanos, la palabra de Dios. ¿Por medio de quién? De todos los apóstoles. De ahí para acá, hermanos. Entonces se nos ha sido confiada también la palabra de Dios. Ahora dígame, por favor, en Lucas capítulo 15, que vamos a encontrar en Lucas capítulo 15, versos 11 al... Híjole, está súper largo, hermanos. Bueno, ¿sabe qué? Escríbanos, porque el tiempo ya nos está robando. Pero escríbalo. En Lucas capítulo 15, hermanos, versos del 11 al 32, vamos a encontrar que el Señor también nos ha adoptado. Somos un pueblo adoptado también, hermanos. La iglesia de Dios también somos un pueblo adoptado. ¿Por qué? Porque lo estamos encontrando en los evangelios. Y de los evangelios para acá se nos ha enseñado todas estas cosas, hermanos. De allá viene la iglesia de Dios. De allá viene la iglesia de Dios. Entonces Él nos ha entregado, nos hemos sido también adoptados. Y el número 3, también la iglesia de Dios tiene gloria. En Efesios capítulo 2, verso 13. Ese sí lo puede leer, es uno bien cortito. Efesios capítulo 2, verso 13, ¿qué dice? Amén, ya lo habíamos leído, ¿verdad? Entonces, hermanos, existe una gloria superior que en Jesús, que también fuimos llamados.
Otra gloria no podemos conocer, hermanos. La palabra de Dios por medio de Dios y su Espíritu Santo. Esto es nuestra gloria, hermanos. Eso es nuestra gloria, conocer al Señor Jesucristo. En Ezequiel capítulo 10, hermanos, todo el capítulo relata cómo el Señor entra desde el umbral de la puerta hasta el final del culto, hermanos. El Señor sale y se va en sus querubines. Ese es tema de otra ocasión, pero hermanos, el Señor prometió estar entre su pueblo. Y eso, hermanos, nos da gloria. ¿Por qué? Porque la gloria es del Señor. Por eso nos da gloria a nosotros. Ahora, nosotros también tenemos que un pacto. ¿Por qué? Híjole, lea o vaya o escríbalo. Estos también están un poquito largos. Busque el pacto, hermanos. Busque el pacto en Hebreos capítulo 8, versos 6 hasta el 13. Escríbalo y busque también Hebreos capítulo 8, versos 6 al 13. Y va a encontrar allá un pacto mejor todavía, ¿verdad? Y en Hebreos 10, escríbalo por ahí. Hebreos 10 del 16. Bueno, ese sí lo puede leer. Tenemos todavía 5 minutos. Va a encontrar en Hebreos 10, versos 16 al 18, en qué consiste ese pacto. Y este es el pacto que haré con ellos desde aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. Entonces tenemos que un pacto. Yo daré mi pacto, dice el Señor. Y también tenemos la data de la ley. ¿No? Incluso lo leemos todos los sábados, hermanos. Incluso al final decimos amén, ¿verdad? Que deberíamos de ir cada mandamiento decir amén. Ese es otro tema de otra ocasión también, hermanos. También tenemos que hacemos todos los sábados. Bueno, la data de la ley ya sabe dónde encontrarla. El culto, anótelo por ahí. Hechos, lo va a encontrar en Hechos 1, lea todo el capítulo, pero concéntrese en el 13 y 14. Y Hechos 2, del 41 al 47. La iglesia de Dios tiene culto, hermanos. También tiene culto. A esta promesas, les voy a dar 3 citas bíblicas, hermanos. 4. Promesas, tenemos alguien que me diga una promesa. Ya lo hemos dicho muchas. ¿Cómo? Vida eterna. Vida eterna, que sería la primera. Estar entre su pueblo. Su iglesia prevalecerá. Dígame cuándo ha muerto la iglesia de Dios el último día. Bueno, la iglesia de Dios desde los apóstoles. Ha venido de allá para acá, hermanos. Y hasta el día de hoy ha prevalecido. Esa es una promesa. Y luego la cercanía a Cristo. Eso es solamente dentro de las promesas de la iglesia de Dios, hermano. De la iglesia de Dios. En esas citas bíblicas lo va a encontrar en Tito 1:2. Y después lea Mateo. Estos son bien cortitos que podíamos leerlos, pero ya no alcanzamos, hermanos. En un solo evangelio los puede encontrar en los 4, perdón. Pero el más claro está en Mateo. Mateo 28:20, que iba a estar entre su pueblo. Mateo 16:18, su iglesia prevalecería. Capítulo 16, verso 18. Y Mateo 18, verso 20, la cercanía a Cristo. Ahí los va a encontrar, hermanos. Esas son promesas que le pertenecen a la iglesia de Dios, que también tiene. ¿Qué otra cosa aparte de Cristo no tiene el pueblo judío? Ya se las puse difícil, ¿no? Aparte de Cristo, ellos no aceptan a Cristo. ¿Qué no tiene el pueblo judío? Que sí tiene la iglesia de Dios. Esperanza. ¿Perdón? Esperanza. Esperanza cerca. La pregunta es, aparte de Jesús, ¿qué no tiene el pueblo judío? Que sí tiene la iglesia de Dios. ¿Cómo? El Espíritu Santo. Ya se acabó la predicación, hermano, vamos. Ahora sí. El pueblo judío, hermanos, el Espíritu Santo los abandonó.
Efesios 4:30, ese sí léalo. ¿Qué dice? El pueblo de Israel no tiene como nosotros el Espíritu Santo, hermanos. Y no es porque nos creamos más. Claro que no. Pero es que nosotros también hemos sido un pueblo que sí le ha aceptado al Señor Jesucristo. Y por eso nos ama también. Y por eso nos ha acogido entre sus alas, como dice el Salmo. ¿Ve qué hermoso? El pueblo de Dios no tiene el Espíritu. El pueblo de Dios de Israel no tiene Espíritu. ¿Qué dice Efesios capítulo 4, verso 30, hermanos? Efesios 4:30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis llamados para el día de la redención. ¿Cuál es el día de la redención? Cuando el Señor Jesucristo venga. ¿Y a quiénes están esperando los judíos? A un hombre en caballo blanco que mide como 2 metros, hermano. Ellos están esperando una cosa que nunca va a llegar. Y nosotros aquí tenemos: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis, ¿qué? Sellados, hermanos. ¿Quiere ver otro sello? ¿Quiere ver otro sello? Vaya a 2 de Timoteo, y con esto ya acabo. 2 de Timoteo. Es tan apasionante la palabra del Señor. Fíjese bien, el pueblo de la iglesia de Dios tiene el Espíritu Santo. 2 de Timoteo, ¿qué le dije? Capítulo 2, léamelo, verso 19, hermanos. Dice, es más, se lo debería de saber de memoria. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cuál es el sello del Señor? Y ese lo tenemos nosotros. Siéntase dichoso, siéntase dichoso. Ahora, por último, nosotros, la iglesia de Dios, está entre nosotros aquel que ha venido a salvarnos, y que este pueblo judío no lo quiere. Tenemos al Señor Jesús. Y esta es nuestra esperanza, hermanos, también. Tenemos todo esto como el pueblo de Israel. Y somos dichosos porque tenemos el Espíritu Santo, y tenemos pacto, data, culto, promesas, gloria y más gloria por tener a quién. Dios bendiga su palabra, hermanos. Deseo que de verdad vea todas esas citas que anotó, hermanos. Lléveselas a su casa, léalas, porque es muy gratificante, es muy... El Señor, hermanos, nos da esa alimentación tan solo con un par de citas bíblicas, y con decirnos: ustedes son mi pueblo que yo adopté, y por eso les voy a dar mi Espíritu Santo y voy a ir a caminar con ustedes. ¿Qué dice por último? Hebreos, que había leído mi hermano. Hebreos, y con esto ahora sí termino. Hebreos 2, hermanos, solamente vamos a leer el 10 y el 11. Y con esto ya ahora sí ya. Dice: porque convenía que aquel por cuya causa son todas que las cosas, y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar la gloria a muchos hijos. ¿A cuáles? Pues a los que adoptó. ¿Y quiénes son los adoptados? Nosotros. Dice la gloria a muchos hijos, y si ese consumado por aflicciones el autor de la salud de ellos, o sea, de nosotros, por nuestros pecados, hermanos. Porque el que santifica, y los que son santificados, de uno que son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos ¿qué? Hermanos. ¿Somos una familia que nos ha dado todo esto, o no somos una familia? Vivamos como familia, hermanos. Vaya poniéndose de pie, vamos a recibir a nuestro hermano. Ya le robé un tiempo a mi hermano, pero pues Dios bendiga su palabra, y me llevo esto. Dios les bendiga, hermanos. Pasa a vosotros.